Estas clases que faltan voy a tratar de grabarlas para ayudarles, ¿verdad? Con lo que es la grabación, para que ustedes estén reforzando cuando puedan, en sus tiempos libres y así, puedan estén reforzando lo que es con las clases grabadas. Ok, chiquillos, para los que siguen en el libro, es la página 114, ¿verdad? Donde vamos a iniciar, es la unidad 5. Para el examen es unidad 5 y 6. Ok, chiquillos, entonces, en el primer vocabulario que nosotros vamos a ver o tenemos que aprendernos son acerca de las celebraciones. Esta unidad habla de eso, de todo lo que tiene que ver con celebraciones. Entonces, aquí tenemos un vocabulario. Hay algunos que se sacan por lógica porque se ven parecidos a español e inglés. Entonces, por ejemplo, Christmas, ya tal vez no es parecido, pero se identifica como Navidad. Graduation, graduación. Barbecue, ¿verdad? Es como parrilladas. Baby shower, un té. Wedding, este sí es como diferente. El número 5, ese es como una boda. Baby Jesus Prayer Meeting, este es como el rezo del niño. Para las personas que hacen como un rezo, entonces sería como el rezo del niño. Mother's Day, el Día de la Madre. Soccer Games, como algún partido. Funerals, igual, funerales. Dice 9 Days Prayer Meeting, eso es como el novenario, ¿verdad? Como cuando alguien se muere, que uno hace un novenario de 9 días. Father's Day, Día del Padre. Wedding Anniversary es un aniversario de bodas. New Year Eve, Año Nuevo. Birthday, cumpleaños. Y Sunday Lunch es como domingo de almuerzo, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos es un pareo. ¿Qué tenemos que hacer? De acuerdo a lo que vaya diciendo, por ejemplo aquí, ¿verdad? Nos va a ir en identificaciones. Dice, esto es una ocasión triste cuando alguien se muere. ¿Cuál sería? Funerales, ¿verdad? Entonces en el primero va el 9. Dice, people to get to cry 9 staying days for someone who has just paid away. Dice, es cuando las personas juntas rezan por 9 días por alguien que se fue o alguien que se murió. O sea, el novenario, ¿verdad? Entonces, en el número 2 iría el 10. Y así con cada una de estas, ir viendo como para que vean las palabrillas que ustedes son como nuevas, identifiquen que ese vocabulario puede ser el que les entre en el examen esta vez. Ok. Después de esto, vamos a ir viendo el verbo to be en pasado. Ese es el primer tema gramatical. Nosotros, en el primer tema que vimos, para el examen, nos entraba lo que era el verbo to be en presente, ¿verdad? Como cuando ustedes dicen is, are y am. Ahorita lo vamos a ver, pero de una manera pasada. ¿Cuál sería este? Ok, igual vamos a trabajar con los mismos pronombres. Lo que antes era is y am, ahora se va a convertir en was, ¿verdad? Ese es el verbo to be en pasado. Por ejemplo, cuando usted dice yo fui o yo estuve, ella fue o ella estuve, entonces sería con was, ¿verdad? Ese sería el de acá. Si es negativo, ponemos was not o wasn't, cualquiera de los dos, was not o wasn't. Con we, you y they va a trabajar were. Ese es el pasado de are. Entonces, la manera pasada de decir are sería were, ¿verdad? Entonces, este cuadrito sí es como importante que lo tengan ahí. Igual aquí viene como otro, que es igual, ¿verdad? Entonces, si usted dice, por ejemplo, I was happy, quiere decir yo estuve feliz. He was hungry, él estuvo enojado. She was a nurse, ella fue una enfermera. Recordemos que este tema es para decir cosas que fuimos o estuvimos, nada más. ¿Verdad? Entonces es cuando nosotros decimos yo fui o yo estuve. ¿Qué tenemos que recordarnos? El verbo to be en pasado. Ya no podemos escribir ni is, ni are, ni am, solo was o were. Voy de nuevo. ¿Quiénes trabajan con was?
todos estos. I, he, she o it. ¿Quiénes trabajan con were? We, you y they. ¿Ok? Si lo vamos a hacer negativo, podemos decir was not o wasn't, cualquiera de los dos. Y con were vamos a decir weren't o were not. Cualquiera de los dos está correcto. ¿Ok? Aquí tengo un resumen que se los voy a compartir. Igual ahorita se los envío al WhatsApp para que ustedes más o menos lo vean. Voy a compartirles acá. Es este que está acá, que es como con lo que se compone, ¿verdad? El verbo to be. Entonces, como les dije, aquí se los hice como por colorcitos. Recuerden que el verbo to be en pasado significa fue o estuvo, nada más, ¿verdad? Fue o estuvo. ¿Quién? Ejemplo, si decimos ella, ella fue o ella estuvo. Si decimos nosotros, nosotros fuimos o estuvimos. Y estos verbos to be, por ejemplo, were no puede trabajar con she ni con he, solo con they, you o it, ¿verdad? Es uno para cada uno. La oración positiva se va a componer igual por un pronombre o una persona. Es igual que yo diga she o que yo diga María, porque estoy hablando de una mujer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, she was in my house yesterday. Ella estuvo en mi casa ayer. ¿Ves? Was. Entonces, una oración positiva se compone por un pronombre, el verbo to be en pasado y un complemento. I was in Texas. Yo estuve en Texas, ¿verdad? Yo estuve. Recuerde que es decir yo estuve o yo fui. Ok, we were in the bank. Nosotros fuimos o estuvimos en el banco. Son oraciones positivas, ¿verdad? Y vean el verbo to be. Cada uno depende del pronombre, ¿verdad? Entonces, si yo voy a poner was, tengo que recordarme que los que trabajan con was son estos 4 de acá, ¿verdad? Son los únicos que trabajan con was. Y si voy a usar were, que estos 3 son los que trabajan con were. Vamos a ver qué me dice que tengo a alguien en espera. Aquí está, Xiomara. Ok, entonces igual, ¿verdad? Una oración negativa es exactamente igual, nada más que la única diferencia es que aquí vamos a agregar un not a la par del verbo to be, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que agregar un not. Es lo único. Por ejemplo, we were not in the party. Nosotros no estuvimos en la fiesta. Elena was not in Palmares. Elena no estuvo en Palmares. Recuerden que podemos decir was not o wasn't. They weren't in my house. Ellos no estuvieron en mi casa. Podemos decir weren't o como esta, were not. Cualquiera de los dos está bien, ¿verdad? Ok. Después de ahí vamos a ver lo que son las preguntas. En las preguntas nosotros tenemos que saber que el verbo to be va a ir de primero. Si ustedes ven la diferencia, voy a irme otra vez al libro para que ustedes vean. Ok, vamos a ver. Si ustedes van a ir viendo que la diferencia es el orden en el que nosotros escribimos las cosas. Vean. Ve acá, vamos a ver si lo hay bien. ¿Ves? Cuando es pregunta, chiquillos, cuando es pregunta, vean acá, el verbo to be va a ir de primero, ¿verdad? Primero vamos a escribir el verbo to be y después la persona. Por ejemplo, aquí, ve, aquí tenemos un claro ejemplo. They were happy. Ellos estuvieron felices. Pero si vamos a hacer una pregunta, el verbo to be va a ir de primero. Were they happy? ¿Estuvieron ellos felices? En español, uno casi no hace la diferencia porque uno dice, ellos estuvieron felices. ¿Verdad? Esa sería una oración. Pero yo también puedo decir, estuvieron ellos felices, que también es una oración. En cambio, en inglés, la única manera de decirla fuera como, fueron ellos felices, ¿verdad? Donde fueron esté siempre de primero. En español caben las dos, pero en inglés no. En inglés solo cabe, ellos fueron felices.
como oración. Y como pregunta, ¿fueron ellos felices? ¿Cuál es lo que vamos a agregar en las preguntas? El verbo to be y el signo de pregunta. Siempre vamos a agregar el verbo to be en presente. Were, ¿verdad? O was. Was she rich? ¿Fue ella adinerada, verdad? Eso es una oración. Ella fue adinerada. Y si fuera una pregunta, was she rich? ¿Fue ella adinerada? Lo que cambió fue el orden, ¿verdad? Entonces, chiquillos, voy de nuevo. Una oración positiva solo lleva la persona, el verbo to be y el complemento. Una negativa, la persona, el verbo to be, pero negativo y el complemento. Y una pregunta lleva primero el verbo to be, después de la persona y de último el complemento. ¿Ok? Vamos a ir viendo. Entonces, esas están ahí. También vamos a ver las preguntas como cuando uno pone quién, cómo, dónde, que hay alguien en espera. Quién, cómo, dónde, cuándo, ¿verdad? Las palabritas con WH. Ok. Entonces, cuando vamos a agregar una, por ejemplo, que yo diga, ¿cuándo estuvo Inés enferma? ¿Verdad? ¿Cuándo estuvo Inés enferma? Yo ya sé que Inés estuvo enferma un día, pero no sé cuál día. Entonces, por eso le estoy preguntando a ella, ¿cuándo? Entonces, primero vamos a agregar una palabra con WH, por ejemplo, where, why, when, how many, how much, ¿verdad? Después el verbo to be, ya sea was o were, dependiendo del sujeto, y de último el complemento. Por ejemplo, aquí dice, where was he sick? Where was he sick? ¿Dónde estuvo él enfermo? Pues diga, él estuvo enfermo en mi casa. Why were you tired? ¿Por qué estuvo usted cansado? ¿Verdad? Entonces que usted me diga, porque estuve trabajando, se me ocurre. ¿Ves? Entonces vamos a agregar de estas palabritas. Siempre ve aquí, why was he angry? ¿Por qué él está enojado? Porque le pasó un colerón. Where were you yesterday? Aquí suena igual, where, pero es que este where es de dónde y este otro where es de estuvo. Entonces, where were you yesterday? Como que yo le pregunte a Cristian, where were you yesterday? ¿Dónde estuviste ayer? Y que él me diga, I was in my house. Yo estuve en mi casa, ¿verdad? Si yo le pregunto a Arelis, when was Valerie nervous? ¿Cuándo estuvo Valerie nerviosa? Y que ella me diga, she was nervous on Sunday. Ella estuvo nerviosa el domingo. Se me ocurre en el examen de biología, de ciencias, ¿verdad? Who were those people? ¿Quiénes son esas personas? Y que a mí me diga, Bernard, they were my family. Ellos eran mi familia, ¿verdad? Entonces tenemos que sabernos esas palabritas y saber que si la pregunta viene con una de estas, primero va la WH, después el verbo to be, con el sujeto y el complemento. Pero si son preguntas de yes, no questions, que no llevan ni WH ni nada, empezamos solo con el verbo to be, en este caso que es el where. ¿Ok? ¿Me van entendiendo, chiquillos? ¿Le agarraron cómo es que se hace este tema? ¿Sí o no? Sí se entiende, profe. Ok. Ahí les voy a pasar en el grupo una imagen de esto. Bueno, son pantallazos de esto. Ahora les voy a pasar el resumencito que antes les enseñé. Aquí ustedes tienen unas prácticas, chiquillos. Estas prácticas son muy buenas. De allá ustedes ya han hecho dos exámenes, ¿verdad? De inglés. Ya más o menos saben cómo son los exámenes. Siempre vienen con completes. Véanlo acá. Entonces, por ejemplo, puede ser que en el examen venga un complete como este. Que les den a ustedes pronombres o nombres y que ustedes tengan que escribir el verbo to be dependiendo del pronombre.
¿verdad? Por ejemplo, aquí they. Entonces, ¿cuál es el verbo to be de they? Were o was. A ver si alguno se recuerda. ¿Cuál era el verbo to be, chiquillos, de they? Were. Ajá. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que escribir en la primera? Where, ¿verdad? Entonces, aquí lo voy a hacer como con colorcitos. Y le vamos a poner 1. Y entonces, ese es el que va acá. En el número 2, ¿cuál iría, chiquillos? Where o was? Con you. Where. Exacto. Entonces, es escribirlo, ¿verdad? Igual. The children, chiquillos, vamos a ver. Vamos a hacer una diferencia, vean. The children significa los niños. Si solo viniera the child, o sea, le quitamos esta R, esta E y esta D, que solo dice child, así, C-H-I-L-D, si es niño. Pero cuando dice children, es niños, plural. Entonces, ¿cuáles serían? Was o were? ¿Ah? Were. Where, exactamente, porque es plural. Ok, en el número 4 dice Harry. Harry es como que aquí diga María. Entonces, ¿cuál sería el verbo to be? Was o were? Was. Exactamente, was, ¿verdad? Entonces, cuando es singular, chiquillos, cuando es singular, siempre va a ser was. Y cuando es plural, va a ser were, a excepción de you, ¿verdad? Porque you puede ser singular o plural. Si yo digo you, puede ser usted o ustedes. Entonces, ese sí va con were. She, igual, es lo mismo, ¿verdad? Iría con was. My dog, ¿con qué iría my dog? ¿Con was o con were? Con was, porque sería ahí. Exactamente, exactamente. Entonces, aquí sería así, ¿verdad? Y exactamente así. Veamos la 7. ¿Qué les dije yo que significaba esta A, chiquillos? Yo les dije para este examen que acaba de hacer. ¿Qué significaba esa A? Esa A era para cuando, recuerda, exacto, ¿verdad? Era un. Entonces, ¿cuál iría aquí? Was o were, si estamos hablando de una cosa. Y aquí dice película. En esta dice película, aquí. Film significa película. Una película. Entonces, ¿cuál iría? Was o were? A ver si se recuerda. Exacto. Was, porque es algo singular, ¿verdad? Entonces, cuando son cosas singulares o una cosa, es igual como en la de arriba, que venía perro. Entonces, es igual, sería aquí was, ¿verdad? Ok, entonces a iría ahí y listo. Para que la hagan, chiquillos, hay varias. Aquí ves, aquí le quedan más. Entonces, para que ustedes las hagan. Aquí viene otra, pero como si fuera negativo. Es que viene por partes. En la parte de arriba, cuando es positivo. Y en la parte de abajo, aquí ya sería negativo. Es igual, nada más que poner wasn't o weren't. Es como para que ustedes se aprendan la negativa y la positiva. Y aquí, esta práctica me gusta mucho. Porque esta práctica es, ve, aquí les dan la oración en presente. El verbo to be en presente. Y ustedes tienen que escribirla, pero en pasado. Es exactamente igual, nada más que cuando viene is, ustedes escribían was. Aquí viene where are, entonces escribimos where, ¿verdad? Entonces es ver el verbo to be que nos dan y escribirlo, aquí está en presente, en pasado. Si nos dan was, entonces escribimos, si nos dan is, entonces escribimos was. Y si nos dan are, entonces escribimos where. Es lo mismo, nada más que escribir el pasado, ¿verdad? Lo dan en presente. Ok, entonces ahí está. Ok,
Ay, profe, chao. Uy, sí. Vamos a ver. Ok. Entonces, chiquillos, ahora venimos acá. Venimos con otro temita, que es las prepositions of time. ¿Me entendieron el otro, chiquillos, para seguir con este? Sí, profe, un poco. Sí, profe. Okay. Chiquillos, esta unidad es como de palabritas chiquititas, no es ni mucho lo que ustedes tienen que escribir. Aquí nada más escribir estas tres palabras, una de estas tres, ¿verdad? Ya les voy a explicar cuándo vamos a ir utilizando cada una de esas. Es solo saber cuándo utilizarlas. Entonces, en el examen, lo que tienen ustedes que hacer cuando venga prepositions of time, que significa preposiciones de tiempo, es saber que tenemos que escribir una de estas tres, o at, o on, o in. ¿Cuándo vamos a utilizar alguna de estas? Vamos a ver. A ver aquí. A ver si le tengo un resumencito de esta. Ok. No, ahorita lo busco. Ok, ¿cuándo vamos a utilizar esta? Voy a hacerlo como en una notita aquí para ahora pasárselos. Ok. Vamos a ver estas tres, at, in y on, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a utilizar at? Las tres significan en, o sea, las tres palabritas significan en español, ¿verdad? Vamos a ver, preposición of time. Vamos a ir viendo at primero. Entonces, tenemos que saber que at significa en español a las, como cuando uno dice, a las 4 tengo clases, ¿verdad? Todo tiene que ver con el tiempo, chiquillos, porque eso se llaman preposiciones de tiempo. Todo tiene que ver con el tiempo. ¿Ok? Entonces significa a él, a las, en, también significa más que todo esas tres. Eso significa at, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a utilizar at? Entonces, ¿cuándo lo vamos a usar? Dice, ¿cuándo lo vamos a usar? Para decir la hora. Para nosotros decir la hora, ¿verdad? Cuando ustedes van a hablar de la hora, como que ustedes me digan a mí, a las 3 tengo una cita, entonces sería at. Vamos a escribir at, siempre que nos den la hora. ¿Ves? También la vamos a utilizar para periodos o feriados, ¿verdad? Feriados. Entonces, para decir la hora y feriados. Feriados. ¿Ok? Entonces, para decir la hora y feriados. Para eso nosotros vamos a usar at. Entonces, si yo les digo a ustedes, les doy una rayita y viene 8 p.m., ustedes saben que en esa rayita lo que van a tener que escribir es at, que significa a las 8 p.m., ¿verdad? Sí, entonces eso es lo que dice acá. Ve lo que dice el primero, dice, I get up at 7 o'clock. Yo me levanto a las 7 de la mañana, ¿ves? Lo único que me interesa que me escriban es el at. Ustedes eso es lo que van a tener que hacer, escribir el at, el on o el in. Dice, the movie starts at 8:30. La película empieza a las 8:30. ¿Ok? Dice, they sing carols at Christmas. Dice, ellos cantan villancicos en Navidad. ¿Ves? Eso es un feriado. O no, tal vez no feriado, pero es como un día especial, ¿verdad? Bueno, sí, son feriados. O días como de celebraciones. Dice, come and visit us at Thanksgiving. Ven y visítanos en el Día de Gracias, ¿verdad? Nosotros no celebramos eso, pero es como que aquí diga Independence Day, el Día de la Independencia.
que es un día feriado para nosotros. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar at? Chiquillos, ocupo que se aprendan esto. ¿Cuándo utilizamos cada uno? Porque como los tres significan lo mismo, lo que nos hace la diferencia es cuándo utilizarlos. Después de este, nos dan on. Ok, ¿qué significa on? En. Ese solo significa en. ¿Cuándo lo vamos a usar? Dice, ¿cuándo lo vamos a usar? Ahorita le paso esta notita en el grupo de WhatsApp. ¿Cuándo vamos a utilizar on? Para días. Dice, para días y fechas solamente. ¿Ok? Como que yo le diga, que a mí me diga, Inés, yo fui a la fiesta el lunes, ¿verdad? En o el significa. El o en, ¿verdad? Entonces, yo fui a la fiesta el lunes. Cuando hablamos de un día, entonces utilizamos on. O una fecha, como que a mí me diga Inés, el 10 de noviembre tengo una cita, no sé, en el hospital, ¿verdad? Ya eso es una fecha específica. Entonces, también. Veámoslo aquí, dice, I visit you on Wednesday. Yo lo visitaré a usted el miércoles. ¿Ves? Ya estamos hablando de un día en especial. Where were you on Friday? ¿Dónde estuvo usted el viernes? ¿Ves? Utilizamos días. His birthday is on March 27. Su cumpleaños es el marzo 27. ¿Ves? Una fecha. The exam is on the 16th. El examen es el 16, ¿verdad? Como que yo le digo a ustedes ahorita, el examen es el 28, que esa es la fecha del examen en inglés. Entonces, exactamente igual, es una fecha. Entonces, voy de nuevo. ¿Cuándo vamos a utilizar on? Para días y para fechas. ¿Cuándo vamos a utilizarlo? Días y fechas, ¿verdad? At, ¿cuándo utilizamos at? Dice que at era para horas, para decir la hora, y feriados, ¿ok? Horas y feriados. On, días y fechas. Y in es el que nosotros vamos a utilizar más. In es el que se utiliza más, es en y también el. ¿Y cuándo lo vamos a usar? Dice, ¿cuándo lo vamos a usar? ¿Cuándo lo vamos a usar? Dice que para hablar de meses, cuando nosotros estamos hablando solo de un mes, porque una cosa es decir, por ejemplo, el 12 de marzo y otra cosa solo decir marzo, ¿verdad? 12 de marzo es una fecha y marzo es solo el mes. Entonces, cuando hablemos de meses, ahí sí sería in. También cuando hablemos de años, cuando hablemos solo de un año, ¿verdad? También décadas, como usted me diga, en la década de los 80, por ejemplo, ¿verdad? También lo vamos a utilizar para estaciones del clima, y periodos del día. Periodos del día, como cuando decimos en la mañana o en la tarde. En la noche, no. Ahorita les explico, porque en la noche es una excepción, pero para periodos del día, exacto, del día, no de la noche, del día. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a utilizar in? Para cuando hablemos solo de un mes, años, décadas, estaciones del clima y periodos del día, ¿verdad? Por ejemplo, veamos acá. Aquí dice, my birthday is in January. Mi cumpleaños es en enero. Si yo ya digo el 10 de enero, ya no le puedo poner in, sino tiene que ser on, porque ese ya sería una fecha, ¿verdad? Pero si yo solo hablo en general y digo, mi cumpleaños es en enero, ahí sí tengo que poner in, porque solo estoy hablando del mes. Dice, I am going on vacation in August. Estaré en vacaciones en agosto. Shakespeare was born in 1564. Shakespeare nació en
1564. ¿Ves? Es un año. The Titanic sank in 1912. El Titanic se hundió en 1912. Igual, años. Ahora sí, vamos a ver como en décadas. Dice, life was different in the 1940s. La vida era diferente en los 1940. ¿Verdad? O sea, en los años de 1940, la vida era diferente. Dice, there were many hippies in the 60s. Había muchos hippies en los 60s también. Estoy hablando de una década, ¿verdad? O millennials, ¿verdad? Así como que digan, we are living in the 21st century. Estamos viviendo en la década, en el siglo XXI, ¿verdad? Entonces, también para hablar de siglos, es in. It was built in the 6th century. El edificio fue creado en el siglo VI. Estamos hablando de siglos in. Y estaciones del clima, ¿verdad? Por ejemplo, verano, otoño, invierno. Nosotros solo tenemos verano y otoño, verano y invierno. Pero para cualquier estación del clima sería in. Dice, we go to the beach in summer. Nosotros vamos a la playa en enero. There are many flowers in spring. Hay muchas flores en primavera, ¿verdad? Igual. Dice, the meeting starts in 10 minutes. Ya son periodos del día. La reunión empieza en 10 minutos. She will be here in 3 hours. Ella estará acá en 3 horas. También como decimos, por ejemplo, I go to the school in the mornings. Yo voy a la escuela en las mañanas. ¿Ok? O in the afternoons, en las tardes. Pero cuando vayamos a hablar de la noche es una excepción. La noche solo va a trabajar con at, ¿verdad? Y noche. Voy a ponerle aquí. Exception dice noche. Entonces, cuando nosotros vayamos a hablar de la noche, o sea, de la noche, tenemos que poner at night. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar solo night? Dice, night era cuando hablábamos de la hora, feriados, y si hablamos de la noche, o sea, específico que usemos la palabra night, o también fin de semana. ¿Ok? Chiquillos, una cosa es decir sábado y otra cosa es decir fin de semana. Si hablamos del sábado, el sábado sí sería solo un día, ¿verdad? Un día. Pero si yo utilizo la frase fin de semana, cuando nosotros utilicemos la frase fin de semana, tenemos que utilizar at. ¿Ok? Entonces, at weekends. ¿Ok? Voy de nuevo. Si viene sábado o viene domingo solo, que diga el sábado voy a la fiesta, entonces sería con on. Pero si viene la palabra fin de semana, tenemos que escribirle la palabra at. Son los únicos, ¿verdad? Ok, voy a pasarles esta nota en el WhatsApp para que la pongan ustedes ahí como en destacados, en favoritos o como ustedes quieran. Ahí está, o la saquen en una hojita por aparte. Ok, aquí nos vienen una práctica. Algo así puede ser que venga en el examen. ¿Ves? Que les pongan palabritas así y ustedes tengan que poner in, on o at. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienen que poner ustedes? Vamos a ir viendo. Veamos acá. En el primero viene September. Cuando hablábamos de un mes, ¿cuál es el que íbamos a escribir? In. ¿Verdad? Cuando solo venga el mes, sería in. Dice, las 12 en punto. Las 12 en punto es horas. Entonces, ahí sería at. Winter es invierno. Entonces, cuando hablemos del invierno sería in, ¿verdad? Porque es una estación del clima. Dice, Western Monday. Esto es como que el lunes de Semana Santa. Es un lunes santo, digamos. Es que nosotros no celebramos Pascua.
pero hace referencia a la semana de Semana Santa. Entonces, el lunes santo es un día, un feriado, ¿verdad? Aunque no toda la semana hay personas que trabajan de lunes a miércoles, igual estamos en Semana Santa, es toda la semana. Entonces, cuando eran feriados teníamos que escribir at. Aquí viene at 4 July 1776. Eso es una fecha, ¿ve? Viene día y año juntos, una fecha, qué sé yo, que yo nací en esa fecha. Cuando son fechas son on. Christmas es un feriado. In. Un día como Tuesday, que solo significa martes, sería on, ¿verdad? Para los días son on. ¿Ves? Aquí viene weekend. Weekend es at. Recuerden que les dije, es una excepción. Y my birthday es mi cumpleaños. Ahí sería como un día in my birthday, in, ¿verdad? Porque eso es como un día especial, una fecha que nosotros tengamos, entonces sería in. Ok. Aquí viene igual, otro completito que tienen que hacer lo mismo. Ir poniéndole in, on o at, dependiendo de lo que diga, ¿verdad? Por ejemplo, vea, viene morning, mañana. Entonces, cuando hablábamos de la mañana, poníamos in. Monday, lunes. Un día escribíamos on. March, un mes. Cuando son meses, iba con in. 15 de abril, una fecha. Cuando son fechas, on. Entonces, chiquillos, vea, para que sea más fácil de aprendérselo, recuérdense. ¿Cuándo utilizamos on? On es el más sencillo, son días o fechas. Días o fechas, nada más, ¿verdad? Ese es el más fácil de todos, porque es el que menos se va a usar, días o fechas. ¿Cuándo utilizamos at? At era para la hora. Feriados, si viene la palabra noche y si viene la palabra fin de semana, nada más. O sea, para esas 4 cosas. Y todo el resto va a ser con in. Mejor aprendas en solo on y at, cuando, y ya al saber de esos dos, sabemos que todos los demás irían con in. Por ejemplo, aquí dice viernes, on, night. Esta es una excepción de at. Noche iba con at. Igual aquí, at. 9:30 de la mañana, la hora, quiere decir que es at. Mañana, in. Fin de semana, at, ¿verdad? Entonces eso es lo que tienen que recordarse. Los que son menos, on y at. On, días y fechas. Y at, horas, o sea, con el reloj. Feriados y la palabra night y la palabra weekend, nada más. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en el examen. Lo más seguro es que les va a salir un complete como este o como este. Siempre les sale algo así y ustedes tienen que escribir si es in, on o at. Entonces, para que los vayan bien. No están, ahí está, con este resumito que les puse en el WhatsApp, este que está acá, ahí los van a ver todos, porque ya se los puse como en español, que tiene, cuando utilizamos in, on o at. ¿Ok? Entonces, más o menos. ¿Me entendieron cuándo utilizar cada uno, chiquillos? Sí, profe. Sí, ok. Entonces, tenemos como que repasarlos. Igual ahora les voy a pasar un video de esto, para que ustedes lo estén viendo también, ¿verdad? Pues recordarse que esto puede hacer que les entre en el examen. Ahí le envía hasta las prácticas parecidas. Chiquillos, en el examen, si les ponen algún textito como les han puesto, van a ser de feriados, de algún feriado, sea el Día de la Madre, Navidad, lo que sea, digamos, como que los ponen así, a buscar en el texto y contestar algunas preguntillas o marcar con X. Va a ser con feriados, porque esta unidad 5 habla de eso, de feriados. Entonces aquí tienen como una explicación de todos los años 9, el 1 de enero, Valentine's Day y así. Entonces de aquí pueden estudiar el feriado, pero no se aprendan esto, porque esto es como lo que se hace el 1 de enero, entonces eso ustedes no.
Solo que ocupo que se aprendan que New Year Day es Año Nuevo. San Valentine's Day, hay algunos que lo van a sacar por lógica. Del día de San Valentín. Día de los Bulleros. Joseph Day, este es el patrono de San José. Dice el 19 de marzo. Esta vez Semana Santa, que es entre marzo y abril. Juan Santa María, ¿ves? Ayer, Labor Day, el Día del Trabajador. Guanacaste Day, ¿ve? Que es igual al Día de Guanacaste. Virgin of Los Ángeles Day, Virgen de Los Ángeles. Mother's Day, Día de la Madre. Independence Day, Independencia. Columbus Day es el Día de las Culturas. Nosotros no celebramos Halloween, pero bueno, ustedes ya se lo sacan porque de aquí últimamente lo hacen actividades. Sí, All the Souls Day es el Día de los Muertos o de las personas, sí, los difuntos. Después sigue, bueno, Christmas, aquí está, Christmas, y ahí ponen hasta algunas fechas o fiestas como zapotes, fiestas de zapote. Les puedo poner un texto que hable de las fiestas de zapote y que ustedes marquen dónde se celebran, cuándo, ¿ves? Y cosillas así. Claramente en el mismo texto van a decir. Entonces ahí están para que ustedes las vayan viendo. Sí se pueden aprender estos que están acá, ahí les voy a enviar como estos, porque estos son los que más, o sea, los principales de nosotros. Entonces ahí lo pueden hacer, ¿verdad? New Year's Day, el 1 de enero. Virgin of Los Ángeles, ¿cuándo se celebra? O sea, aprendan como el día feriado y cuándo se celebra en inglés, porque se los pueden poner como un pareo o algo así, exactamente igual. Entonces ahí están. Y bueno, esto es como textos, pero así ya no les ponen a ustedes, siempre los ponen como identificar. Eso es de lo mismo, vocabulario de las celebraciones. Vocabulario de las celebraciones, un texto de las tradiciones que hacemos en Semana Santa, pero esos son como para que lo lean nada más. Viene la Virgen de Punta Arenas. Los símbolos nacionales, esto sí puede hacer como que lo repasen, porque a veces les ponen como identificar, como esta vez que les pusieron algo de las carnes, ¿ves? Que venía chicken y que venía, me recuerdo que venía fish y tuna. Fish era hoy pescado y tuna es atún, entonces que los ponían como identificar. Casi se dicen igual, ustedes los pueden sacar por lógica. Ve, national flag, bandera nacional. Purple es el color morado. El único símbolo que tenemos con color morado es la guaria morada. Jiguiro sí se dice igual porque es un nombre propio. Typical card es la carreta típica y Guanacaste tree, árbol de Guanacaste. Estos símbolos, chiquillos, son los símbolos como con los que uno creció, que son los primeros. Ahora ya hay un montonazo más de símbolos, ¿verdad? Que las mascaradas, que el oso perezoso, que el colibrí, bueno, hay otros, ¿verdad? Pero estos que están acá son como los que cuando uno iba creciendo, los que vimos de primero. El venado cola blanca, esos son como los que ahí salen aquí en el libro, ¿verdad? Entonces ahí es como que están. Y nada más, vamos a ver, creo que aquí ya estos vienen como, y pasamos a la unidad 6, ajá. Entonces, chiquillos, los dos temas más importantes de la unidad 5, ¿cuáles son? El verbo to be en pasado, que era was y were, y las preposiciones de tiempo, in, on y at. Esos son los dos temas más importantes de la unidad 5, que yo sé que van a salir en el examen. Esos dos están fijo en completes. Fijo van a estar en completes porque es la manera más fácil de meterlos. Entonces, para que me los estudien bastante, ¿verdad? Yo les voy a pasar ahorita, bueno, la clase grabada y el resumen que antes les enseñé y 2 videos por aparte de estos 3 para que se lo aprendan. Chiquillos, es el que necesito que identifiquen bien cuándo utilizar in, cuándo utilizar on y cuándo utilizar at. En el resumen que les pasé en el WhatsApp está especificado exactamente cuándo. Cosito, la notita, esta que les pasé acá,
esta que está acá, denle de favoritos, guárdenla como favoritos, destacados o algo así. A ver, reaccionar. No, estos creo que son ustedes. Yo le voy a dar ahí como una manita para que les quede. Esa de ahí, si ustedes agarran y se aprendan esto, así escríbanlo en un papelito, en una esquinita, van a poder entender todo el tema, ¿verdad? Este es como súper importante, estos que están acá. Ok, porque yo sé que les va a entrar en un complete. Y el otro era el verbo to be en pasado. Recuerden, was o were. ¿Cuándo utilizamos was? Para she, he, it y I. Y were para los otros tres. We, you y they. ¿Verdad? Recuerden que es decir, yo fui o yo estuve. Ella fue o ella estuvo. Y eso sería todo lo que vamos a ver hoy. Porque hoy solo vamos a ver la unidad 5. La otra semana vemos la unidad 6. Que yo creo que tampoco está tan cargada. Vamos a vernos un toquecito. Esta semana, para los que se conectaron después, no tienen tareas, ya pueden ver la plataforma, ahí sale lo que sale esta semana. En la semana 6, creo que sí nos entraba un poquillo más, ok, nos sale un futuro, que es con will, going to, las preposiciones, vamos a ver las de lugar. Hoy vimos las de tiempo. Vamos a ver al de lugar. ¿Cuáles son las de lugar? A la par, en medio, detrás, enfrente, encima, debajo. Bueno, es. Y otra vez vamos a ver el there is y el there are. Esto lo vimos para el examen 1. Y vamos a ver, creo que era nada más, esos son los dos temas más difíciles del examen. Sí, y listo. Sí, lo de la hora y así, pero esos dos temas, solo nos entran 4 temas, chiquillos, para este examen, 4 temas de gramática. Entonces, hoy ya vimos los 2 primeros, que son los de la unidad 5, y la otra semana vemos los de la unidad 6, porque en la unidad 6 esas preposiciones de tiempo, de lugar son un poquito más grandes. Entonces, ahí vamos a dedicar 2 semanas a este. Mi idea es que la otra semana tratar de ver toda la unidad 6, para la siguiente semana repasar para el examen. Porque para los que se conectaron tarde, en 4 semanas exactamente del domingo que hicieron el examen, en un mes, o sea, el 28, tenemos el examen, el final, ¿verdad? Es ya el final. Nos falta una tarea que la tenemos la otra semana y es la tarea final. Y ese examencillo que igual vale 20 y ya damos por terminado el curso. Entonces, tratar de ponerle un poquito más a esa tarea para ganarse todo y los temas. Sí les digo que en materia el examen más difícil era el que acaban de hacer. En materia, tanto de los 3 exámenes, el que tenía materia más difícil es el examen 2. El 1 y el 3, la materia es un poquito más llevadera, digamos. Es que yo sé que el segundo era un poquito más rudicho, pero este ya es un poco más suave, igual parecido al primero, y digamos que no era vocabulario tan difícil de aprender. Chiquillos, no sé si tienen alguna duda o consulta. No, profe, todo bien. Todo bien. Bueno, voy a dejar de grabar la clase, entonces un toquecito.